Saludos queridos estudiantes. El día de hoy tengo un tema muy especial en el cual conversaremos sobre lo que es el imperialismo. Esta época muy importante que se dio entre los siglos XIX y XX, a mediados del siglo XIX hasta mediados más o menos del siglo XX. El imperialismo fue el momento importante en que muchos países de Europa tuvieron dominio sobre otros países de África, de Oceanía, de Asia, y que a través de ellas, que eran las llamadas sus colonias, podía no solamente extraer productos de materia prima, sino que también les llegaba a vender productos. Entonces esto es un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Los conquistó, ¿sí?, durante todo este tiempo y los colonizó. Quiere decir que mandaba muchas personas que eran las que se encargaban de dirigir estos espacios territoriales donde ellos se encontraban. Muy bien, ¿cuáles fueron las causas? Las causas del imperialismo se dio en la búsqueda de materias primas, lugares de donde poder explotar y traer hacia Europa desde otros sitios lejanos en los cuales existía esta materia prima, y habían pueblos que no estaban avanzados bélicamente o industrialmente, y entonces ellos pudieron aprovecharse de ello para hacerse de estos territorios. El segundo motivo es el poder de Europa en todo ámbito. Tenía fuerza, era imponente, entonces se encontraba desarrollando esa potencia y esa fuerza. Tercero, la expansión de la cantidad de población existente en Europa hace de que en alguno de estos casos muchos de estos pobladores comiencen a viajar a estas colonias para hacerse de territorios, hacerse de dinero y hacerse de industria y de empresas. Un cuarto motivo es la necesidad de los mercados. También hay una necesidad justamente de vender, sacar materia prima y vender materia manufacturada. Y por último, bueno, el nacionalismo, ¿no? El sentirse parte de este país imponente, y de repente Holanda, Francia, Italia, Inglaterra querían demostrar parte de esa fuerza y ese nacionalismo que tenían. Las justificaciones europeas para que esto se dé fue llevar a la civilización a estos lugares. Ese era uno de los motivos, que eran lugares atrasados y la idea era civilizarlos, ¿no? Expandir y evangelizar tierras a favor de las religiones que ellos en ese momento predicaban. Y por último, explorar la ciencia y la aventura, ¿no?, que es parte de lo que se deseó en ese momento. El liberalismo tiene causas, factores y motivaciones. Básicamente había una competencia política y económica entre todos los países. El capitalismo era lo que se manejaba como economía a nivel mundial, y entonces ahí lo que se quería básicamente, como le hemos dicho, son las búsquedas de territorio, búsquedas de mercado, ¿no?, que es lo básico. Estos territorios eran porque había mucho terreno que no era utilizado, que no era trabajado, y entonces para ellos, porque obviamente esto era parte de un pueblo que tenía esos territorios, y entonces se comenzaron a hacer luchas por apoderarse de cada uno de esos territorios dentro de África, dentro de Oceanía y Asia, ¿no? Bueno, y las otras motivaciones que hemos estado hablando, ¿no? O sea, la civilizadora de hacerlo, enseñarles lo que es civilización realmente. Bueno, vamos y conocer mucho más, ¿no? Es básicamente un objetivo importante. Hubieron elementos que facilitaron la expansión y eran, bueno, ustedes ya saben que hemos hablado de la primera revolución industrial, la segunda, que generó muchos implementos y descubrimientos que hicieron llegar hasta estos lugares de mejor forma, como las embarcaciones que se estuvieron haciendo, las armas, los ferrocarriles que se construyeron, el teléfono, bueno, permitieron justamente este imperialismo. ¿Qué diferencia va a haber entre el colonialismo, y el imperialismo? ¿Sí? Vamos a más o menos diferenciar esto. El colonialismo se va a dar en épocas en que España, Portugal y Holanda comienzan a descubrir algunos territorios, como es en Sudamérica, en Asia y África. Su objetivo es netamente mercantilista, solamente quieren materias primas para poderlas utilizar.
No había conflictos entre ningún estado, todos se repartieron su territorio y sin ningún problema cada uno tuvo una expansión. En el caso del imperialismo, hubo control territorial y político de estas zonas, pero con ocupación y con problemas. Flujo migratorio en gran cantidad de personas que iban a vivir a estos espacios y donde podrían invertir capitales. Se repartió más o menos el mundo así, de acuerdo a lo que ves en esta imagen. Ves espacios territoriales que son de acuerdo a los colores. Y vamos a ver otros mapas mucho más específicos, pero ahí ves cómo todo África fue repartido y algunas partes de lo que sería América, como es Alaska en la parte superior, ¿no? También fue parte de lo que se repartió. Igual sucedió en Asia. Los tipos de dominación colonial, vamos a basar primero en lo que sería el Reino Unido. Él tenía, dentro de su modelo, de estos modelos coloniales, tenía lo que serían los enclaves estratégicos, donde había un espacio donde realmente había un control marítimo, se había ingresado mucho al territorio, y como por ejemplo en Singapur, Ciudad del Cabo y Gibraltar, que eso le servía para que cualquiera que quisiera pasar por ese sitio tuviese que pagar algunos derechos por realizarlo, ¿no? Tendría que haber firmado algunos convenios. Tenías también lo que serían las colonias de explotación, donde el único objetivo era sacar materias primas y llevarlas para el país, pongamos, para Inglaterra, y entre ellas estaba, por ejemplo, la India y el Congo, que tenían gran cantidad de materia prima. Luego tenías las colonias de poblamiento, donde fueron mucha migración de europeos y comenzaron a hacer vida y comenzaron a desarrollarse como si fuera parte de su país. Esto, por ejemplo, sucedió mucho con Canadá, con Australia, con Sudáfrica también, donde se fueron a vivir en gran cantidad. Luego tuvieron los protectorados, lugares donde había población indígena con un gobierno donde ellos llegaban a ayudarlos, a apoyarlos con un ejército. Ejemplo, en el caso de Egipto y de Sudán. Y luego la Sociedad de Naciones dio un mandato muy especial. Distribuyó después de la Primera Guerra Mundial mucho territorio, como por ejemplo las colonias alemanas que fueron entregadas a varios países para su administración y de igual forma los territorios del Imperio Turco. ¿Okay? Por ejemplo, es una imagen de lo que sería el Imperio Británico. Espacios como lo que es Canadá, tiene espacios en África, tiene también lo que sería Guyana en América, tenía toda Australia y tiene varios países en lo que sería Oceanía, ¿no? Y la India. Entonces esto es bastante interesante ir conociendo, ¿no? Estas son las posesiones más específicas para ir viendo los espacios que ellos tuvieron. Casi Inglaterra tuvo medio África, ¿sí? Y tuvo buena cantidad de colonias en Oceanía, que le permitía comerciar y pasar los barcos por esas zonas. El Imperio francés tuvo casi también la otra mitad de lo que sería África, ¿no? Mientras que veíamos que Inglaterra tenía casi el 50%, Francia tenía el 40% también de África. Es un territorio gigantesco para el tamaño de país que ellos eran, que es un país grande de por sí, ¿no? Pero todo el territorio que ellos tenían, y también tenían a Madagascar como isla, y tenían lo que hoy en día conocemos como Laos, Vietnam, que son países también que le permitían estar en un enclave en la zona de Oceanía, ¿no? En la parte sur de Asia. El Imperio francés, como lo vemos acá, desde 1830 se inicia una presencia en esta zona de lo que sería Argelia, en esta zona norte, y luego pues hacia la zona sur van comenzando a ampliar ellos su espacio y sus territorios, ¿no? Como lo podemos ver en el mapa. Lo mismo pasa en estos lugares que te decía, ¿no? Como Camboya, Laos, Vietnam, son espacios territoriales que van a ser dominados justamente por los franceses. España también va a tener algunos territorios, pero en esta oportunidad no van a ser muchos, van a ser pocos. Por ejemplo, lo que es Marruecos y la Sahara Española.
que son justamente los territorios que van a estar a cargo de ellos, pero como protectorado, por ejemplo, en el caso de la Sahara Española, igualito en este caso lo que sería la zona que está colindante con España, ¿no? Luego, perdón, Marruecos estaba dominado por los franceses, sí, sí. Eh, bueno, la parte superior de Marruecos era española, ¿no? Bueno, un poco vamos a ir avanzando. Bélgica, Italia y Alemania también tuvieron territorios, llegaron y se apoderaron de espacios como por ejemplo Congo en el caso de Bélgica. Hay una historia muy bonita y muy interesante de Tintín, que es unos cómics muy antiguos de este explorador que era belga y que llegaba al Congo, por ejemplo, ¿no? Y esto es bastante interesante para ir conociendo. Italia llegó y se apoderó de lo que sería Túnez, tuvo conflictos con Francia por los territorios de Túnez, estaba en Libia, perdón, y luego se apoderó de territorios como Somalia y Abisinia, que hoy en día conocemos como Etiopía, que siempre fue Etiopía, pero ellos tuvieron ese nombre. Alemania también se expandió por la zona del centro, por ejemplo, por Togo y lo que sería Camerún, ¿no? Vemos más o menos este reparto para que tener una idea, las colonias británicas desde Egipto, que comenzaron a ir ampliándose cuando inició la repartición de los territorios y luego cómo avanzó desde 1885 hasta 1914. La gran cantidad de terreno que comenzó a tener, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Casi cruzaba todo si no fuera por el territorio alemán que estaba en este lugar, ¿no? De Burundi. Bueno, seguimos avanzando. Vemos conflictos que existieron en esa época para ocupar territorios entre ellos. Hubieron muchos conflictos como el de Túnez entre Italia y Francia por esos territorios, porque obviamente si tenías territorio tenías materia prima, ¿no? Así también se repartió Asia. Tenemos a la India, que estaba a cargo de posesiones británicas, y tenemos acá posesiones portuguesas que estaban acá, eran las japonesas, ¿no? Y que luego, bueno, se fueron independizando. Luego, Japón y Estados Unidos comenzaron a nacer justamente al iniciarse el siglo XX como potencias, ¿ok? Entonces, potencias económicas cuando eran obviamente potencias que no tenían tanta fuerza antes de ello, ¿no? Estados Unidos sí estaba en una carrera, pero Japón no. Y comenzaron, Estados Unidos se apoderó de algunos territorios a través de un contrato que compró Alaska y algunas islas que se encontraban en estos lugares como Midway, las islas de Hawái, Samoa, Vanuatu y Filipinas, que fueron de Estados Unidos. Luego tuvimos también en 1898 lo que sería la guerra hispanoamericana, ¿no? Por el poder de lo que sería Cuba, este espacio territorial entre los estadounidenses y los españoles y la independencia, y se realizó justamente también una lucha en esta época. El objetivo era controlar el mar. El que controlaba el mar tenía oportunidades también de dominar. Entonces se comenzó a trabajar en dos espacios. El canal de Suez, que lo hizo Inglaterra para cruzar justamente de lo que sería el mar Mediterráneo por el Mar Rojo y llegar a lo que sería África y Asia de forma más fácil. Y lo mismo hizo Estados Unidos con el canal de Panamá, con una construcción, e hizo que se separe Panamá de lo que sería Colombia. Las consecuencias del imperialismo europeo, bueno, a partir de 1870 se generan alianzas como por ejemplo la Triple Entente y luego la Triple Alianza para la Primera Guerra Mundial y nacionalismos que se van a ir desarrollando. En el caso de las colonias, vamos a entender que hubieron positivas, se descendió la mortalidad porque había más medicinas, llegaron a apoyar y ayudar y se construyeron infraestructuras. Las negativas obviamente es que la gente foránea comenzó a aprovecharse e hicieron que pierdan justamente su culturalidad. Para las ciudades positivas, bueno, la gran cantidad de demografía que aumentó y las negativas, conflictos entre las potencias por esos territorios. Bueno, te dejo este trabajo, argumenta en un párrafo de 10 líneas esta relación del nacionalismo, imperialismo e industrialización. Señala cómo influye uno en el otro y formúlame algunos puntos de vista sobre ellas. Bueno, nos encontramos entonces la próxima clase.